Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que analizamos con estudiantes de diversas carreras y universidades algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy platicaremos sobre la sentencia dictada por la primera sala en el amparo en revisión 163-2018. El tema, prohibición de las peleas de gallos en el estado de Veracruz. Yo soy Alejandro Telles, comenzamos. En este asunto, la primera sala analizó, mediante un test de proporcionalidad, la constitucionalidad de diversas normas de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz, que prohibían la celebración de peleas entre animales. Dicho ejercicio se realizó a la luz de las violaciones aducidas por la parte recurrente respecto al derecho a la cultura, derecho a la propiedad y libertad de trabajo. Para abordar este gran tema nos acompañan Frida Romay, de Derecho de la UNAM, Ricardo Torres y Juan José González, de Derecho del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, y Rey Báez, de Veterinaria de la UNAM. Frida, muchas gracias por acompañarnos. Platícame un poco de la sentencia. Sí, claro. Mira, básicamente la sentencia fue promovida por el ministro Arturo Saldívar y fue en relación con el amparo 163-2018. En esta sentencia, la Comisión Mexicana de Promoción Gallística dijo que eran inconstitucionales específicamente los artículos 2, 3 y 28 de la Ley de Protección Animal para el Estado de Veracruz. En dicho amparo, los quejosos argumentaron que se habían violentado el derecho a la cultura, el derecho al libre trabajo, el derecho a la propiedad y el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Por lo que la sala resolvió que si bien había derechos que podrían haber estado en pugna, por medio del test de proporcionalidad, decidieron que darle, estar a favor de los derechos de los animales en pro del bienestar. Y defender, sostuvieron la constitucionalidad, ¿no? De Sí, las normas. sostuvieron la constitucionalidad de esos 3 artículos que decían que prohibían esa las peleas asociación. entre animales. Exactamente. Muchas gracias. Ricardo, cuéntame, después de este resumen, ¿a favor o en contra? ¿Por qué? A favor, en contra, porque yo creo que es muy complicado dar una postura. De inicio, cuando lees la sentencia, dices, claro, el derecho de los animales, la sociedad está avanzando, hacia dónde estamos yendo. Yo creo que es importante darle esta, pues no sé, despertar en este sentido de darle los derechos a personas, a quien siente que al igual que un ser humano. Sin embargo, cuando lo analizas más a fondo, te das cuenta que hay otros aspectos, no solamente el tema de protección a los animales, sino también hay un tema sociológico de fondo y cultural. Claro. ¿Por qué? Porque yo considero que la Corte se pronunció, y más específicamente con esta ideología nueva de más inclusión, de más tolerancia y de progreso, ¿no? O sea, es importante y es muy respetable, pero siento que se debió haber ahondado un poquito más en las cuestiones sociológicas y ver más el trasfondo que, digo, aquí en la Ciudad de México es difícil ver una pelea de gallos, pero estamos hablando del estado de Veracruz y estamos hablando de otras localidades más alejadas donde es muy difícil. Otras costumbres. Exactamente, es todo un contexto distinto desde que aquí es una ciudad y allá es un pueblo. Entonces, a favor, en contra. En contra. En contra. Sí. Muchísimas gracias, Rey. Bienvenido. Ya tenemos una primera postura en contra. ¿Tú qué me puedes decir? ¿A favor, en contra? ¿Por qué? ¿Qué te pareció la sentencia? Bueno, evidentemente, como menciona Ricardo, pues es una cuestión bastante difícil de decir si una u otra cuestión, o sea, a favor o en contra. Yo podría posicionarme a favor de esta sentencia, puesto que como veterinario puedo entender, gracias a ciencias como la patología, la sintiencia animal, el bienestar animal y la etología, que estas cuestiones a donde los animales son sometidos a estas prácticas definitivamente repercuten en su salud. Repercuten también desde al nivel cognitivo, porque los animales tienen la capacidad de sentir estrés, de sentir ansiedad, de sentir sufrimiento. El sufrimiento a veces lo tendemos a humanizar y a dar una justificación o una explicación desde algo a nivel de sentimientos, pero no es así. Yo sufro cuando tengo dolor. El animal, cuando está sometido a peleas,
tiene lesiones, lesiones que a nivel de patología podemos demostrar. El animal vivo o el animal muerto a través de una necropsia, y pues definitivamente hay lesiones. Estas duelen, como a nosotros. A veces se argumenta que si el umbral del dolor es distinto, etcétera. Puedo decir que los animales tienen un sistema nervioso central, las aves en este caso, como nosotros. Es decir, si a mí me pellizcan voy a sentir dolor. El animal igual, no somos tan distintos como a veces creemos. Entonces, creo que es algo difícil y a veces metemos como un argumento contra otro. A mí me gustaría como que ojalá en este debate podamos empatar términos. Y bueno, ahora, lo único que tengo por decir por ahora es que definitivamente es una forma en la cual las personas lucran y en la cual las personas generan economía. Pero eso es bastante debatible y bastante cuestionable, porque definitivamente necesitamos indagar el trasfondo de esto. Aquí Ricardo menciona, es una cuestión que va más allá, como lo es muchísimas tradiciones que actualmente ya no están en uso. Entonces, podríamos empezar a abordar y empezar a reflexionar, y algo que me gustaría puntuar es que definitivamente los animales tienen una capacidad de sentir dolor y pues, o sea, Nos como estamos dice... aprovechando de eso, ¿no? No, más que nada, como dice Ricardo, o sea, tiene un trasfondo, pues sí, tiene un trasfondo, pero si nosotros queremos ser una sociedad avanzada, por decirlo así, creo que también debemos de empezar a tener sensibilidad y empatía por otro ser. Desafortunadamente aquí el tema de debate es que si es un animal y que si es un humano y qué consideración moral le doy a este y qué consideración moral le doy al otro, pero entonces, ¿hacia dónde queremos ir si no rescatamos las bases de esta empatía y de esta sensibilidad? Porque definitivamente muchísimas atrocidades se han cometido en nombre de las tradiciones y de las culturas. Ahora, porque para poner en contexto a toda la gente que nos acompaña, estas peleas de gallos incluso se suelen acompañar con elementos punzocortantes, ¿no? A los animales a efecto de que se puedan dar más daños durante la pelea. Juan José, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Ya tenemos un sí y un no. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿A favor o en contra? ¿Por qué? Yo estoy en contra, disiento totalmente en el resultado de la resolución, porque tomando en cuenta los argumentos sociológicos de Ricardo y también los argumentos relativos o tendientes a las ciencias exactas de Rey como veterinario, yo pienso que primeramente como abogados sabemos que es menester de un buen funcionamiento de un sistema jurídico que sea acorde a la realidad social. Entonces, en este caso, como dice Ricardo, la gente, o por lo menos la mayoría de la gente, y en el caso específico de Veracruz, tiene muy arraigado esta cultura de la pelea de gallos, lo cual no nos va a permitir una efectividad de esta ley. Yo lo veo desde esa parte, de la parte jurídica y desde la social. De la parte jurídica veo que esta ley no creo que tenga mucha efectividad. ¿Por qué? Porque la gente no la va a sentir como obligatoria, aunque tenga que ser, coercitiva por el Estado. Y hemos visto muchas veces que cuando el Estado usa su poder coactivo frente a los gobernados y existe una discordancia de intereses, podemos encontrar fricciones. Y en este caso yo encuentro muchos más problemas que genere a beneficios que se resuelvan. Qué importante este tema que tocas, ¿no? La compatibilidad que tiene que haber entre la norma y el sistema de valores de una sociedad nos habla también de efectividad y cómo va a ser su implementación y cómo se va a llevar a cabo. Muchas gracias y me quedo con el no. Entonces, Frida, además del gran resumen que nos compartiste, ¿a favor, en contra? ¿Por qué? Estoy a favor de la sentencia y prácticamente por una razón. Nosotros a partir del 2011 también empezamos a tomar en cuenta el derecho convencional, es decir, todos aquellos pactos, tratados de tema internacional en materia de derechos humanos. Y justo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que si en sí el derecho a participar activamente a la cultura es un derecho humano, este no es un derecho absoluto, es decir, tiene limitaciones. Y cuando este derecho lleva conductas negativas que, aunque estén intrínsecamente relacionados con los valores, con la cultura, con las costumbres y tradiciones de una comunidad, estos pueden ser limitados. Y lo que la Corte determinó es que si bien como tal no hay una afectación a los derechos humanos, porque pues no se ven afectadas como tal las personas,
sí hay una afectación a los derechos de los animales, los cuales, como menciona Rey, son seres sensibles, pero no solo hay que tener esa concepción de que son seres sensibles, sino son seres que forman parte de nuestra comunidad. Y hay autores como la teórica, jurista y política Martha Nussbaum, que ella empieza a conceptualizar el derecho de los animales no solo desde el aspecto de la crueldad, sino desde el aspecto de que somos parte del mismo ecosistema, que entre todos somos un engranaje, ¿no? Entre todos nos necesitamos y por ello hay que reconceptualizar el marco teórico y político que tienen los animales en la sociedad. Así que son sujetos de derechos y además nosotros no podemos ser partícipes de prácticas que hacen daño, en este caso, a los gallos y que hieren por el tipo de espectáculo que es. A mí me parece, disculpa, a mí me parece una forma muy idílica, ¿sabes? Algo que pues, en la norma, en el Congreso, en los congresos locales, suena muy bonito, a mí me gusta mucho, pero atendiendo a que México es un país grande, tiene estas distintas maneras de pensar y estoy totalmente a favor de que México suscriba estos tratados en los cuales propugna por los derechos de los animales y por otro tipo de cuestiones que, vaya, como lo menciona Rey, necesitamos para ser una sociedad muy avanzada. Sin embargo, yo creo que primero se tienen que atender problemas puntuales de educación a este nicho de población, porque como ya lo mencioné, es muy fácil decir que una persona con, vaya, una preparación, con este entendimiento, viviendo en una ciudad, pues tenga Estas conclusiones. estas conclusiones. Creo que es muy lógico. Yo me pronuncio totalmente en contra del maltrato animal y de otro tipo de actividades que, pues, que dañen, que provocan la muerte y que entretengan con la muerte. Ujú. Y yo no me voy por ese lado, porque obviamente a quién le gusta ver a los animales sufrir. Pero por otro lado, también he vivido y desde la experiencia personal puedo hablar que si tú vas como Estado, aparte de que necesitas una infraestructura increíble para cubrir los rincones más recónditos del país, que es donde se llevan a cabo estas peleas, En las fiestas en las patronales. fiestas patronales, ajá. que la gente, digo, suena muy feo decirlo, pero no tendrá para comer, pero sí arma la fiesta patronal y en la fiesta patronal hay peleas de gallos. Ahora, regularlo, limitarlo y supervisarlo, de por sí ya es difícil porque existen reglamentos, valga la redundancia, que reglamentan este tipo de peleas en donde dicen qué puedes apostar, qué no puedes apostar, qué tipo de gallos puedes usar, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto a fin de cuentas nos sirve únicamente para la ley, o sea, para el marco bonito. Entonces, ¿tú crees, Frida, qué opinas? ¿La poca efectividad que pudiera tener una norma es un factor que se debe tomar en cuenta? No, al contrario, yo considero que este tipo de sentencias tienen que darse, ¿por qué? Porque tienen un impacto simbólico. Si bien esta ley solamente es del estado de Veracruz, al estarla discutiendo en estos espacios, tanto mediáticos como académicos, nos permite a cambiar de paradigma y darnos cuenta que ya tenemos que superar este tipo de cultura en la que hacemos daño, en la que nos aprovechamos de seres que si bien no pueden comunicarse como nosotros, Sienten. estamos sacando un lucro, sienten. Y pues sí es algo cultural y va a ser muy difícil hacer cambiar de idea a las personas que viven de eso y que toda su vida han crecido con esas tradiciones. Pero yo aplaudo que la Suprema Corte de Justicia esté atrayendo este tipo de casos porque justo nos pone pues a discutirlos y a entender que nada, aunque sea cultural, no quiere decir Que esté que no bien. pueda cambiarse. O que esté bien. Que esté bien o que no pueda cambiarse. Creo que vamos evolucionando y, por ejemplo, actualmente el tema del cambio climático. Ahorita ya hay, pues si te ven tomando tu refresco con tu popote, pues ya te ven feo, ¿no? Entonces, y antes, pues, ¿quién te iba a ver feo por eso? Entonces, ahora, quien vaya a los palenques, aunque sea Pepe Aguilar o quien sea, a ver gallos, pues estás promoviendo, estás aportando a que esa cultura se perpetúe. Entonces, pues creo que estas pequeñas acciones contribuyen y si bien
las leyes, no cambian las realidades de un momento a otro y es algo paulatino, sí es una medida idónea que debemos de tomar en todo el país. Mira, Frida, veo que lo estás tomando desde el lado de la costumbre y es correcto, la costumbre tiene mucho que ver con la cultura al ser un uso implantado en una colectividad, pero quisiera compartirte mi posición. Mi posición se argumenta bajo la siguiente premisa: no puedes poner los intereses de un animal sobre el de un ser humano. A mí me parece que los animales siguen siendo, como se movían en este caso, al tratarse de un animal de esta categoría como un semoviente, no puedes poner los intereses de un animal encima de una persona y tratándose del semoviente, yo lo veo como un objeto de regulación, no como un sujeto de derecho. Sujeto de derecho, nosotros los seres humanos, lo demás son objeto de regulación, en mi posición. Y lo que más me impactó de la resolución fue lo siguiente. Se trastocan 3 derechos importantes en la esfera jurídica, no solo de la parte concurrente, sino de los demás gobernados. El primero, hablamos de la libertad del trabajo, que prohíbe las peleas de gallos. Hay gente que vive de ello. Tenemos, como Frida lo mencionó y lo estamos hablando, el derecho a la cultura. Y lo económico, que es, lo derecho más a la propiedad. importante. Ajá, el derecho a la propiedad privada. ¿No? Entonces, es una limitación a la propiedad privada que no puedas disponer de ese bien semoviente. Bueno, que dice que Bueno. sí puedes disponer, Bueno, sí, pero lo único de que no manera puedes es, limitada. o sea, hacer que se mate. vaya. Bueno, Rey, yo siento que este quisiera- tema te sí, tocó sí. mucho, cuéntame. Bueno, 2 cosas. El tema de la propiedad es algo bien delicado que valdría la pena como dejar aquí, porque realmente no es lo mismo que yo considere mi botella de agua como una propiedad a un ser vivo. Creo que siempre, y aquí voy a unirlo al tema de la tradición y de la cultura. Realmente, como lo dice Frida, realmente en nombre de la tradición y de la cultura se han cometido las peores atrocidades hasta en la propia humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente, o sea, estamos como avanzando escaleras y ahorita estamos en la escalera en la que reconocemos o no los derechos de los animales, que si les damos su lugar o no. Hace un par de décadas, hasta en los mismos humanos no se reconocían los mismos derechos. Entonces esto es algo bien delicado porque si nosotros seguimos legitimando nuestra posición cómoda desde donde estamos y diciendo que sí está bien y que está mal, en este caso decir que los humanos no podemos anteponer los derechos y los intereses de los humanos ante los de otros animales, creo que esto es un error. ¿Por qué? Porque vamos a aterrizarlo. Los seres vivos en general tenemos intereses. Todos tenemos intereses primarios y secundarios. Intereses primarios, ¿a qué me refiero? De alimentarme, de vivir, de no padecer dolor, de no estar en angustia, de no tener estrés, de no tener ansiedad, de expresar mis conductas naturales según mi especie. El problema Todos los seres vivos. Los seres vivos. El problema es cuando aquí los intereses de unos se manifiestan contra los de otros. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver cómo son los intereses de los gallos. En las peleas de los gallos. El interés en una pelea de gallos del animal tal vez sea pelear, pero esto vale la pena decirlo. Los gallos son sometidos a prácticas de entrenamiento previas durante un año para poder los creadores de gallos lo que hacen es promover la conducta de agresividad. La conducta de la agresividad todos la tenemos, pero no todos la manifestamos. Es decir, si yo desde pequeño me ponen con un peluche a pelearme con él, pues seguramente cuando vea un gallo en vida real me voy a pelear con él. Pero, o sea, si yo tengo esa misma conducta de agresividad, pero nunca se me fomentó, entonces difícilmente yo voy a ser un ser agresivo. Pasa lo mismo con los gallos. Ahora, ¿cuál es el interés del humano? No perdámonos de vista. O sea, los humanos queremos lucrar con esto. Es muy válido. Aquí yo no soy el experto en ese tema, pero sí tendríamos que tomar en cuenta cuál es el interés del animal y cuál es el interés del humano. Y si realmente ver si esto se justifica. Es decir, el interés del humano va a ser generar dinero por esto. Y el interés del animal es simplemente vivir. Y tú los estás poniendo al mismo nivel. Yo creo que si queremos ser una sociedad que ya no tenemos racismo, que ya no tenemos discriminaciones, y en este caso es especismo. El argumento que acaba de decir nuestro compañero es especista. ¿Qué quiere decir especista? Que como es otra especie que no es humana, no vale lo mismo lo que ella diga. Entonces esto es otra forma de discriminación más avanzada, yo lo sé, difícil de comprender, y como dicen muchos filósofos, necesitamos, más allá de argumentos científicos y filosóficos tal vez, es tener
simpatía y empatía ante los otros seres vivos. Porque, Este tema que estás tocando es muy interesante Ajá. porque hay toda una línea de pensamiento que nos está diciendo esto. La evolución de la normativa descosificando a los animales es el siguiente paso que sigue después de las peleas raciales que hemos tenido. Pero también hay otra teoría que nos dice, espérate, estamos llevando demasiado lejos al derecho. Sí, y claro. Lo que tenemos que proteger es a los seres humanos. Entonces, este es un tema muy interesante con el que vamos a regresar en el segundo bloque. El tema está poniendo buenísimo. Quédate con nosotros en Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. El tema, la prohibición de las peleas de gallos en el estado de Veracruz. El debate se está poniendo muy interesante. Rey, ¿nos querías compartir algo? Platícanos. Sí, bueno, la cuestión esta de las tradiciones es algo bien interesante porque justo en el momento en el que me di la tarea de preparar pues mi pequeño discurso, Ajá. me puse a ver documentales de Vice o de distintas cadenas en donde documentan una pelea de gallos. He visto peleas de gallos en personas, también vengo de Toluca, entonces... Ahora, lo que me llama mucho la atención es cómo esta tradición tiene mucho que ver con el patriarcado. O sea, ¿cuántas Órale, a ver. mujeres hay? Si tú te pones a ver en este ruedo, ¿cuántas mujeres hay en este sistema realmente? ¿Y cuántas mujeres participan en esto, no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en nombre de las tradiciones nuevamente se cometen las peores atrocidades hasta en la propia humanidad. Ahora, Juan José, vi que este tema te causó gran polémica. Platícame. Mira, Rey, yo disiento totalmente de tu postura desde la esencia de tu argumento, partiendo desde que tú me dijiste que existen los intereses de los animales y el de los seres humanos. Yo creo que no existen intereses de los animales, es meramente instinto. Yo creo que nosotros como seres humanos tenemos un nivel de raciocinio que otras especies no tienen y es lo que nos distingue de otras especies y por eso, vaya, somos la especie que reina el planeta, ¿no? En cuanto a la naturaleza. Y por eso mismo pienso que está desviado tu argumento, incluso en el de la propiedad privada. Claro que existe la propiedad privada con los animales. Las personas, los granjeros tienen sus semovientes, son con los que realizan sus actividades económicas. Tú como particular y yo también como particular tengo una mascota y es mía y yo me encargo de ella. No es de los demás, no es de la comunidad, es mía. Y al tratarse de un animal, yo soy responsable de él. Y las legislaciones no solo locales, sino federales nos hacen responsables de los animales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el control de ellos, al ser nosotros los dueños del mismo. Por eso existe la responsabilidad civil cuando animales de nuestra propiedad generan daños en otras personas. Entonces yo partiendo desde esa premisa te puedo decir también que del lado de como tú lo dices, ¿cómo lo dijiste? Discriminación, Especismo. Especismo, Bueno, ¿no? yo entiendo el que no comprendas esto porque no es tu preparación, tú eres abogado. Pero mira, de hecho no es tan nuevo. El bienestar animal es una ciencia que surgió apenas. La sintiencia animal, inclusive en la UNAM todavía no la dan. ¿Qué quiere decir sintiencia? Es el estudio científico de cómo los animales sienten. Y sienten no me refiero a la parte emocional. Me refiero, o sea, yo creo que tienes una parte como muy desviada y muy mecanicista, como sería Descartes, en el sentido de que los animales no tienen una cognición y no tienen una comunicación, una forma de entender el entorno. ¿Sabes? Diste al clavo, dijiste. No exactamente lo emocional. Yo sé que los animales sienten como cualquier otro ser vivo, pero te digo es instinto. Tú me dijiste son reacciones De hecho, neurológicas. en la etología, que es la ciencia que estudia la conducta animal, ya no se maneja el concepto de instinto. Y a lo que tú le llamas instinto, ahora se le conoce como patrones de acción fija. ¿Qué quiere decir? Que un animal va a comportarse, o sea, te repito, la etología es la ciencia que estudia la conducta animal. Entonces, los etólogos estudian cómo los animales se comportan y qué es lo que causa ese comportamiento. No son instintos, más bien son cuestiones que desencadenan esas conductas. Ahora, Frida, ¿tú compartes esta visión? Nos comentaba Rey que teníamos que poner los intereses de todos los seres vivos. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero quisiera ahondar en los argumentos que defiende acá mi compañero, porque si bien en nuestro ordenamiento jurídico los animales son considerados como objetos semovivientes, eso no quiere decir que está en tabla fija y no lo podamos mover. Al contrario, hay legislaciones a nivel mundial que inclusive le han dado el carácter de sujetos de derechos a un animal. Por ejemplo, hubo un caso muy famoso en Argentina donde a una orangután le dieron el carácter de persona, o sea, ni siquiera de sujeto, sino de persona.
lo cual nos lleva a pensar de que nosotros estamos bastante atrasados en el tema y en la discusión. Y si bien no hay que caer en extremos, no hay que caer en teorías de liberación animal, ¿no? ¿Crees que Ahora, el caso de Argentina es un extremo? mm, no, bueno, tiene sus matices, hay cosas que no comparto y pues realmente en esta discusión no vamos a ahondar en el caso del orangután. Ujú. Y también en el tema de la propiedad, el amparo nunca mencionó que no se pueden tener gallos. Simplemente no los pueden No, no, matar. Simplemente puede matar, es no- una limitación, pero te digo, al final tiene efectos patrimoniales en la esfera jurídica sí, de los gobernados, porque te digo, no solo es del promovente, sino que hay muchísima gente que vive de eso. Puede vivir de eso y puede haber alternativas. No sé si se me ocurre, como con los animales domésticos. Hay exhibiciones de perros y de gatos donde las personas le invierten a sus animales, los preparan, los capacitan, los llevan a talleres y gana el perro más fuerte, el perro más educado, el perro más bonito, que eso también es muy subjetivo. Entonces también puede haber De hecho, este pero tipo esto no de está peleado. concursos. Y... O No, no está sea- peleado, pero si me permite, Rey, o sea, Frida, yo quiero que vayas y le expliques a don José de San Antonio del Rosario, Tlatlaya, México, que va a tener que puede y tratar de meterle la costumbre de desfilar con su gallo para decir, digo, es un ejemplo el que Ajá. metiste, obviamente lo comprendo, pero lo que quiero llegar con este punto es que de nuevo es el trasfondo cultural y sociológico, y yo estoy de acuerdo con lo que decías, Rey, es sobre que no porque sea cultural está bien, y no me quisiera meter más con el tema del patriarcado o de este concepto machista y de que esto es lo que abona a que esto siga siendo popular en este tipo de localidades, que es cierto y lo comparto, pero si nos ponemos a debatir sobre el tema del machismo y sobre el tema de que este es es el punto fundamental, siento que nos desviaríamos de otros temas que quiero traer a la mesa, como es justamente, y digo, no es por descartar, Rey, pero quisiera traer a la mesa, sabemos que la manera en la que se obtienen los bienes de las personas o de lo que ganan las personas son de apuestas. Yo le apuesto un gallo, gana, es mío, si Tengo una pierde, retribución pierdo aquí, dinero. ¿no? Hasta ahí estamos bien. Las regulaciones y las reglamentaciones que existen en este sentido van encaminadas a que no se sobrepasen algo más que el dinero. Y eso es algo que ya pasa. Donde no está regulado, donde no está supervisado, hay apuestan bienes de procedencia ilícita, se apuestan personas, se apuestan cantidades de droga, se apuestan otro tipo de cosas que si ahorita que está permitido y que supuestamente está regulado pasa, si tú lo limitas o lo eliminas más bien, esto se puede convertir en un nicho especial para que se acrecente esta clandestinidad y estas actividades ilícitas. Entonces yo quiero preguntarte, digo, y si alguien tiene una opinión al respecto, ¿qué opinas sobre el tema de lo que pasa en la vida real? O sea, si sea, le quitamos esa actividad, ¿qué va a exactamente. pasar? No. ¿Qué va a pasar? Entiendo tu punto de vista y justo por tu línea argumentativa, tu preocupación es que se cree un mercado negro Peor del que ya de está. los gallos. Sí, ¿no? sí. Porque tú dices, sí, una ley no va a hacer que de la noche a la mañana desaparezca y que el señor de Tlatlaya diga, sí, con todo gusto, como ya la ley me lo prohíbe, lo voy a dejar de hacer. No, Exacto. o sea, hay que ser realistas, eso no puede pasa. Pero justo el Estado tiene que brindar alternativas. Ok. Si bien, bueno, no conozco el contexto de Tlatlaya, no sé qué se dé, qué no haya. Ok, tú te dedicabas a los gallos. Ahora vamos a impulsar un proyecto productivo de tomate y te invito a involucrarte. A lo mejor no sabes nada, pero te capacito porque me estoy preocupando por ti. Sé que tu familia, tradicionalmente siempre se han dedicado a los gallos. No te voy a dejar en indefensión, te voy a dar opciones y además voy a hacer una campaña de promoción y educación en la comunidad para que entiendan el por qué las peleas de gallos no deben de continuar. O sea, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que tomando este tipo de medidas como una prohibición, si vinieran acompañadas de otras políticas públicas, como lo dice Frida, ¿lo verías viable, lo verías mejor o crees que de todos modos sería indeseable?
No, suena claro que suena mejor, pero yo creo que hablemos habla Fer de casos como particulares, ¿no? Primero habló de las legislaciones mundiales, pero se le olvidó que, vaya, la realidad social aquí es distinta y la propuesta de Fer no es mala, pero veamos realmente el costo-beneficio que le va a dar al Estado, capacitar a la gente y gente que realmente se quiera capacitar, porque te digo, además de tratarse de un tema ya quizás de política pública, hay que desimplantar este uso que tiene la gente sobre las peleas de gallos. Y si nos vamos a cosas particulares, va a haber mucha gente que realmente no sea capaz por cuestiones materiales, económicas o físicas que impiden que realmente sea perfecto el plan. O sea, puede resultar viable, quizás viable, pero había que revisar el costo-beneficio. ¿Cuánto le va a costar al Estado hacer eso? Y creo que es un rubro en el que existe una mejor solución, que es, vaya, quizás no dejar las cosas como están, pero reglamentar un poco más las peleas y ya existe, como dice Ricardo, abonando a lo que dice Ricardo, ya existen reglamentos para evitar que no se transgredan derechos mucho más importantes, bueno, bienes jurídicamente tutelados como son los de los seres humanos, la vida, el patrimonio y la libertad. Ahora, como bien dice la sentencia reconoce que hay una injerencia, ¿no? en estos tres derechos en específico. Sin embargo, con el test de proporcionalidad a lo que llega a decir, bueno, pero sí una finalidad que tenemos que proteger, que es el cuidado de los animales, ¿no? Y dice, entonces, si bien hay una injerencia, el beneficio que se está obteniendo es mayor. ¿Tú no compartes esa postura? Yo comparto esta postura en cuanto hay un tope que atiende a la realidad social del país fuera de las metrópolis, que es donde va a haber problema. Exactamente. Y ahora, también haciendo este análisis, entra en conflicto, me causa un poco de conflicto. Yo hablo de los gallos desde una realidad social en la que, ok, son comunidades rurales, ¿no? Y sé que no es el tema, pero los toros, Rey, en la misma Ciudad de México, es una conducta, si no similar, si no igual, sí es similar, y donde los toros sienten al igual que los gallos. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Por qué si es una cuestión patriarcal, como dices, el de los gallos, pero no la de los toros, o también es la de los toros? Es parecido. No, mira, no nos desviemos del tema. Lo del patriarcado lo estuve visualizando porque cuando yo he asistido, cuando era niño asistí, me llevaban, en realidad me lo imponían, ¿no? Porque no es que a mí me gustara verlo. Y aquí vale mucho la pena pensar cuántas de las cosas por tradición nos las han impuesto. O sea, cuántas de las cosas que creemos que realmente nos gustan y con base a eso defendemos, es porque realmente así lo creo, porque así me educaron. Ahora, lo del patriarcado no me desvió del tema, vámonos al tema de los gallos. Okay. No, lo de los toros, pues definitivamente es un tema bien amplio, valdría la pena volver a venir y hablar de eso, pero es bien complejo. Ahora, menciona él lo de las mascotas, que también estaba ya mal dicho a nivel filosófico. Son animales de compañía. Mascota es en el sentido de pertenencia. Y me llama mucho la atención esto, cómo a los perros y a los gatos los defendemos. No, las peleas de perros ya son como menos comunes, ya son menos aceptadas, pero lo de los gallos tiene un contexto cultural todavía muy de fondo. Y bueno, ahora, no perdamos de vista que todo esto, el conflicto entre estas partes humanas es el dinero, por decirlo. O sea, hay mucho, y yo quisiera como traerles el día de hoy pues una alternativa. Lo que plantea Frida pues me parece para nada descabellado. Bueno, tú que te dedicas al campo, pues ahora vamos a hacerlo de esta manera. No es que vayas a sacar a tu gallo paseado, en realidad lo exhibes en una tarima, la gente vota, la gente ve la parte estética, porque muchos de los argumentos que yo he escuchado es que antes de la pelea se presumen a los gallos para que vean lo bonito que son. Entonces, en realidad, creo que a veces se justifican muchas cosas detrás del dinero y le pongo que la cultura, le pongo que es mi patrimonio, le pongo que siempre me he dedicado a eso. En realidad no me suena para nada descabellado el hecho de implicar y decir, vamos a poner otra alternativa en la que tú sigas generando economía a través de programas del campo, a través de programas de exhibición o a través de un recinto, de una especie de lugar donde tienes ahí a los gallos, tipo como para que los exhiban y digan, mira, estos son seleccionados de esta manera. Ahora, quisiera yo poner un punto y una precisión en algo. Los manejos o técnicos que se llevan a cabo en estos animales.
No sé si ustedes sepan, pero los gallos nacen con una cresta. A veces la cresta crece chueca. Cuando es el caso, se les tiene que amputar. Total. Yo quisiera preguntar si estas cuestiones son llevadas a cabo en un quirófano, para empezar, bajo condiciones de esterilidad, bajo condiciones de anestesia del animal y bajo condiciones de analgesia. La verdad es de que si esto es a nivel como de la producción, no he estado en ese sector involucrado, pero lo dejo ahí para que también no lo perdamos. O sea, detrás de toda esta industria hay cosas que se están cometiendo día con día. O sea, el simple hecho de que los animales se pongan a pelear. Es más, tú pones a los gallos y si los gallos no se enfrentan, ¿por qué? Porque están más estresados y preocupados por todo lo que está alrededor. ¿Qué pasa? Los criadores los empiezan a provocar y los empiezan a estimular para que se agredan. Entonces dices, ¿realmente, como ellos dicen, el gallo nació para esto? ¿O Porque nosotros? es un Sí. argumento común, ¿no? Que te dicen, Él estos nació gallos para por esto". naturaleza, incluso si no reciben un entrenamiento como tal, a cierta edad van a buscar la pelea. ¿Eso no es cierto? No, o sea, como te repetía, la conducta de la agresividad es como la conducta del líbido sexual, es como la conducta de marcar territorio, como la conducta de gritar en las mañanas, bueno, de hacer una vocalización, como la conducta de poner un huevo, que simplemente si tú, o sea, aquí tenemos un margen de conductas, nosotros las vamos a potenciar o a suprimir de acuerdo a la naturaleza del animal y lo que nosotros busquemos en él. Si yo quiero buscar la agresividad en el animal, pues obviamente a través de estas prácticas que yo cuestiono bastante en el sentido de que, o sea, yo llego y empiezo a azotar al gallo varias veces para que haga pierna, o lo empiezo a aventar al aire para que haga ala, porque esto es parte del entrenamiento. Esto es una imposición al mismo cuerpo del animal. Entonces, digamos, no es una práctica que realmente si tú le dices al gallo, a ver gallo, vamos a hacerlo, la va a hacer. Esto es algo ya totalmente de origen antropocentrista, o sea, de los humanos como tal. Entonces, si yo quiero, ahora te digo una cosa, la agresividad no es una conducta, o sea, por evolución la agresividad pues sí está presente, pero no es una conducta primaria, o sea, no es que todos los animales resuelvan todo a agresiones, hasta en los mismos animales más agresivos como los leones, ellos evitan pelear, confrontarse, simplemente cuando ya uno ve que la tiene la de ganar el macho contra el otro, se pone de espaldas y muestra sumisión. O sea, la agresividad no es algo natural y este argumento de que los gallos nacieron para esto es No, totalmente no. falso. Ahora, Juan José, la pregunta que en parte nos plantea Rey es, ¿la normativa tiene que ir evolucionando a cierto punto en que descosifiquemos a los animales, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde sí? ¿Dónde vamos a marcar la línea? ¿O debemos quedar? ¿Sí es una evolución esto? Yo creo que sí se trata de una evolución y entiendo la preocupación de Rey y su postura desde la fuente empírica y desde el lado de la cultura creo que ya debemos dejarlo a un lado, no por ser menos importante, pero vamos a tus argumentos científicos y a los fines. Tú me dices que lo de la cresta de los gallos, que si se hace correctamente en condiciones de salubridad, yo creo que podemos... De esterilidad, correcto. Yo creo que podemos llegar mucho más a eso si lo regulamos más en lugar de prohibirlo, porque si lo prohibimos, te digo, se vuelve más clandestino y genera más problemas Pero que mira, resolver. si hablamos de la prohibición, entonces me voy a ir al tema de las drogas. O sea, las drogas son prohibidas y este tema de la prohibición en cuanto a lo que hay detrás de las drogas es bien complejo. Entonces creo que no podríamos justificar la prohibición. Desafortunadamente, vuelvo a la parte de las tradiciones. En nombre de las tradiciones se cometen las peores atrocidades. Pero habla un Resulta tema subjetivo. bastante interesante, Juan José, que es el tema de la idoneidad de la medida y de qué manera podemos realizar mejores resultados, ¿no? Claro. Tener mejores Pero mira, Y que yo ambas tengo una partes duda. ganemos. Este tema está muy interesante, yo también quiero seguir platicando, Claro. pero vamos a un pequeño corte y regresamos, estamos en Derecho y Sentir por Justicia TV, acompáñanos. Estamos de vuelta en Derecho y Sentir por Justicia TV, estamos analizando la sentencia de la Suprema Corte en la que se abordó la prohibición de la pelea de gallos. Y estamos entrando a un punto muy interesante, Frida, que es el tema del test de proporcionalidad y cómo se utilizó en la sentencia de la primera sala. ¿Nos querías platicar algo al respecto? Sí, de hecho, ese es uno de los puntos que más me gustó, porque justo el ministro Saldívar es de los que más usa el test de proporcionalidad y él toma en cuenta 3 factores: idoneidad, necesidad y proporcionalidad por sí misma. Así que a través de la sentencia, él
analiza si efectivamente los derechos que los quejosos evocan fueron violados constitucionalmente o no. Así que realiza ese test tanto con el derecho a la libertad del trabajo, el derecho a la cultura, el derecho a la propiedad y el derecho a la no discriminación y la igualdad, lo cual dio como resultado que efectivamente dijera que los artículos de la Ley de Protección a los Animales no son inconstitucionales, ya que pasaron esos 3 aspectos que el ministro propone. Ahora, sobre un punto específico que menciona la sentencia y este test de proporcionalidad que hace el doctor Bárcena y el ministro Arturo Saldívar, es la importancia que tiene en las sentencias el verificar si existen medidas alternativas que pudieran traer un mejor resultado. Y la sentencia lo reconoce, y en otros presentes también. Es difícil, ¿no?, para un juzgador poder enumerar, bueno, pues tenemos 30 opciones, 40 opciones, etcétera. Sí. Pero mencionaba algo importante, y se puso sobre la mesa aquí, no podríamos generar mejores resultados si regulamos el mercado o si regulamos esta situación como es la pelea de gallos. ¿Tú qué opinas, José? Sí, esa era mi propuesta y concuerdo contigo. Si regulamos más, controlamos más, el Estado mete mucho más la cuchara, se generan mejores resultados. A mí me preocupa, bueno, más bien, yo aplaudo el punto de vista de Rey. Yo, a diferencia, bueno, no sé si esa sea tu postura, Juan José, pero al menos yo no aplaudo para nada este tipo de prácticas con los animales, de peleas de perros, peleas de gallos, corridas de toro, etcétera. Hablando más ya al tema de la Suprema Corte, mi pregunta es, y digo, tal vez parto desde la ignorancia de mi juventud, pero ¿cuál es esta comparación o por qué si lo revisamos con Juan José, la ley de Veracruz de protección de animales para el Estado de Veracruz, la anterior y la que está vigente en este momento, a partir de esa reforma? En el artículo segundo, párrafo 2, Sí. párrafo segundo, es donde ya no están exentas las peleas de gallos de ser prohibidas de alguna manera. Anteriormente no era así, ahora ya. Esa es como la única diferencia que se encuentra en ese párrafo en particular. Mi pregunta es, ¿por qué se quitan las peleas de gallos y no se quitan otro tipo de actividades económicas como son las corridas de toros y que igual tienen implicaciones dañinas para los animales y tienen las mismas implicaciones económicas y quizás hasta más grandes, ¿no? Entonces, yo ahí sí quisiera una respuesta. No, pues realmente esa respuesta solo te la podrían dar los legisladores del Estado de Veracruz, porque no sabemos cuáles fueron sus argumentos de fondo y también los intereses Sí, que claro. había detrás. Y justamente Veracruz, porque yo soy de Veracruz, es un estado donde las corridas de toros son muy comunes. Inclusive en Jico, Veracruz, hay algo que es como las pamplonadas de España, donde toda una semana cierran las calles, sueltan los toros y la gente los Corre. molesta, los daña, corre, o sea, es algo muy veracruzano. Entonces, Bueno, sin, a ver, por sin ejemplo, decir cuáles son las razones, yo creo que los intereses... Ahora, Ahí un tuvieron algo pequeño que ver. paréntesis aquí Tuvieron que me algo que parece ver. interesante. Sin duda, cualquiera de estos eventos se puede analizar por separado. Incluso uno de los argumentos del recurrente es en ese sentido. Este tema de por qué unos sí y otros no, un trato diferenciado. Sin embargo, si nos metemos al tema de analizar los toros, nada nos dice o nada abona a una respuesta que ya se tiene, y es el tema de las peleas de gallos sí genera una afectación en la protección que tenemos que tener con los animales, ¿no? Claro. Entonces, por eso... ¿Cortar una oreja no? No, sí. Lo que te digo es, este tema de los toros no nos dice nada en sí del tema de los gallos. El hecho de que lo analicemos en comparativo con el de los toros no nos va a dar una solución distinta para el tema de los gallos, Claro. que a la conclusión a la que llega las sentencias sí genera una afectación. Sin duda, todas pueden ser sometidas a un escrutinio de constitucionalidad igual. yo lo que quería mencionar, o sea, creo que de no hacer nada, a hacer algo regular, podría, aunque no estoy a favor, podría ser una opción. Pero, a ver, vamos a poner un ejemplo. Con las bolsas de plástico y con todo este tema del plástico, como me parece que para diciembre ya va a estar como más regulada esta Aquí en situación. la pero Y solo en aquí la como Ciudad de las México. personas, Toluca ya no dan bolsas. o sea, yo me ha tocado ir y pedir mi atole en mi termo y las personas se enojan. Es cultural, es cultural. Pero aquí sí se los van a imponer y aquí las personas ya van a decir, "Ay, yo he visto cómo la sociedad se comporta de dos maneras. Dice, comprendo por qué no me paso un semáforo y no lo hago, porque puedo causar un accidente. Y están las otras personas que dicen, no, pasarse un semáforo está mal porque lo dice la ley.
Entonces, ¿cómo en el plástico puede ser igual? Comprendo el impacto ambiental de por qué se está regulando el uso del plástico y ya no lo voy a hacer, ya no voy a dar plástico, tampoco yo ya no voy a pedir bolsa de plástico. Y las otras personas que van a decir, pues ya está prohibido. Es un tema muy interesante Sí. porque hablas de un círculo. La norma se nutre de los valores sociales y de las prácticas que Está en creemos constante aceptables. evolución, ¿no? Sin embargo, también nosotros nos nutrimos de la norma y se vuelve un círculo, ¿no? Entonces, sí, se puede ver de las dos posturas, como bien lo mencionas. Sí, y yo realmente no creo que regularlo sea la alternativa porque justamente ahí no estamos haciendo hincapié en los derechos de los animales, que es lo que la sentencia per se tiene como objetivo, así que pues pierde todo. Y pues realmente ahorita estamos en la discusión del derecho de los animales, pero a mí me gustaría después traer a la mesa el tema del derecho al ambiente, el derecho de las futuras generaciones, el derecho al desarrollo, que no están legislados. Bueno, la Ciudad de México se habla inclusive del derecho a la naturaleza, fue más De progresista. hecho, es derecho humano también. Ajá, ¿no? sí, es un derecho humano. Y pues no es poner jerarquías de si los animales son más importantes, si el ser humano es más importante, porque hay que superar esa teoría antropocentrista donde nosotros somos el centro del universo y todo nos tiene que servir para satisfacer nuestras necesidades. Ok. No, somos, o sea, vivimos en un ecosistema Somos parte de un y todo. somos parte de un todo donde está la naturaleza, donde están los animales, donde están los microorganismos, donde estamos nosotros. Entonces, Es un cambio de mentalidad súper importante, ¿no? Comprendernos a nosotros como un ser que tiene que recibir todo o como un ser que tiene que aportar también para que esto pueda seguir subsistiendo, ¿no? De ahí, como bien lo mencionas, puede venir el tema de las crisis ambientales que hemos ocasionado por este tema. ¿Tú crees que hay relación con el tema de los gallos y esta probable concepción del ser humano al centro de todo? Claro que sí, Alex, y como lo hemos estudiado particularmente con los gallos, las peleas de gallos fomentan la crianza de los gallos, fomenta la, la existencia de la especie, fomenta que se propague, que sigan existiendo los gallos, entonces seguimos devolviendo a la naturaleza lo que nos dio si lo vimos desde ese fondo. Y ahora, hablando exactamente de la propuesta, yo creo que el equilibrio es regularlo más, porque tenemos dos lados. El primero en el que no hacemos nada y en el que lo prohibimos terminantemente. Entonces, si buscamos un equilibrio, generamos mejores resultados, como en este caso sería la regulación un poco más estricta o mucho más Y estricta. entonces en este caso surge como ya cada quien por convicción propia elige asistir o no a este tipo de eventos. O sea, imaginando lo vuelvo a repetir, estoy en contra de regularlo, yo estoy a favor de prohibirlo, pero bueno, supongamos un escenario donde está regulado. Ya va a ser cuestión cultural y personal de cada quien saber por qué ir y por qué no, ¿no? Ahora, el tema de que, bueno, yo quisiera saber quisiera preguntarte si sabes si los gallos son originarios de aquí de México o de qué país vienen exactamente. Pero ¿por qué sería la pregunta? ¿Por qué? Porque, supongamos... ¿La cultura? No. Los gallos son de una cultura hispana, o sea, no son mexicana. Y eso se ha extendido por toda Latinoamérica. Ujú. Pero, o sea, no podemos decir que yo estoy criando gallos y eso es parte de la naturaleza, porque siguen siendo especies domésticas. No es lo mismo que yo diga, yo estoy criando ajolotes, yo estoy criando cacomixtles, yo estoy criando, no sé, estas zarigüeyas de mexicanas, los marsupiales. A decir, estoy creando especies que inclusive fueron invasivas del propio ecosistema. Pero es ¿no? un argumento común, ¿no? También con el tema de los toros dicen que probablemente la especie Ajá. ya no existiría si no permitiéramos las corridas de toros. ¿Es cierto? No, es mentira, porque de hecho la especie Bos taurus es la misma que la que producimos para carne, leche. No es, o sea, es mentira. No se desaparece la especie. Inclusive lo que se proponen por allá es hacer recintos de protección a esta. De hecho es un biotipo. Es un biotipo y, ok, tú quieres seguirlo preservando, pues vamos a tenerlo en un santuario. ¿no? Ahora, a mí me parece muy interesante y algo que agradezco mucho de este tipo de sentencias es la cantidad de información que podemos encontrar incluso a pies de páginas, ¿no? Es una Sí. sentencia que está bien nutrida y que está bien informada. Y en algún punto se habla también de la cultura y de cómo tenemos que entender. No es un valor, no es un derecho absoluto tampoco, pero la cultura solo la podemos entender cuando juega en el mismo parámetro que nuestros valores y lo que pretendemos de una sociedad. Y ese puede ser un argumento para decir, esto de los gallos no nos funciona y por tanto no lo tenemos que entender como una cultura que deba persistir, ¿no? Algo normal y adecuado. Sí. Eh,
digo, la opinión, y yo quisiera ir cerrando, ¿no? Mi postura y ya después de escuchar los argumentos de todos aquí, no estoy a favor del maltrato animal, no estoy a favor de cómo es que se intentan preservar estas especies, ni todo ese tipo de argumentos, por las cuestiones que yo no sabía y que ahora Rey brillantemente ya mencionó, que son sumamente importantes y ahora alcanzo a comprenderlo por qué, pues ahora confirmo mi postura en que estoy en contra del maltrato animal. Ahora, en contra de la sentencia en particular, creo que se debió haber tomado más en cuenta factores externos al sentimiento del animal, que si bien yo entiendo que sienten, entiendo que deben de ser en un futuro y hacia donde quiere llevar la sociedad de este sentido progresista, sujeto de derecho y ya no una cosa, Hay otros elementos que... hay otros elementos que se tienen que tomar en cuenta y algo que, digo, sí, no sé cómo vayamos de tiempo, pero sí me gustaría que me contestaran el tema que puse hace rato sobre la mesa sobre las cuestiones clandestinas que a falta de regulación pudieran acrecentar. Es Y un esa es la tema única duda que me súper queda. interesante. Es otro Sin tema. duda, si por mí fuera, nos quedamos platicando 5 horas más, pero se nos está acabando el tiempo. Gracias por tus conclusiones. Les pediría que de manera muy breve pudieran concluir su participación. Ok, dos cosas. La primera, el antropocentrismo a la inversa. Esta postura, yo no vengo como animalista a decir los animales por encima de los humanos. Vengo a decir animales y humanos valemos lo mismo. Ellos tienen todavía no se reconoce su dignidad, se le dice valía inherente. O sea, ellos tienen una valía inherente, ¿no? No tienen dignidad como nosotros. Bueno, existen personas que todavía tienen como un antropocentrismo a la inversa, donde si tú ves un meme en donde en una corrida de toros el taurino recibe una cornada o algo, lo aplauden, ¿no? Esto es algo peligroso. Yo de verdad quisiera como rescatar que también no es como poner a los animales por encima, porque muchas veces las personas que están a favor de este tipo de peleas de gallos, corridas de toros, pues argumentan, bueno, entonces ahora vamos a tener a los animales por encima de los humanos. No. ¿No crees que esa es la postura? ¿Okay? Yo opino que haber analizado el problema desde el lado cultural sería meternos en una camisa de once varas que es muy complejo, me parece muy subjetivo, muy relativo, cambia conforme al tiempo y creo que las costumbres son constantes. Entonces, desde ese lado quizás lo descartaría y yo me iría por la parte, te digo, de los resultados. ¿Qué nos genera mejores resultados, tanto para los animales como el ser humano? Y yo también te manifiesto, estoy en contra del maltrato animal, pero creo que las categorizaciones que existen de los animales son correctas entre los animales semovientes, como son los gallos, como pueden ser las vacas, las ovejas, etcétera, como son los animales domésticos. Cada uno tiene una función que le asignó la sociedad. Que puede cambiar. Que lo puede cambiar. Frida, por favor, para cerrar el programa. Pues yo realmente quiero volver a hacer hincapié que qué bueno que haya este tipo de sentencias y yo los invito a que cambiemos nuestra mentalidad, salgamos del antropocentrismo y pensemos en un todo, o sea, en un ecosistema, en un todo. Ya tenemos que ir más allá. El Estado mexicano, hay legislaciones internacionales que han discutido estos temas desde los 70s y si quieren leer más acerca de eso, no me pagan por promocionar ni nada, los invito a leer el libro Zoopolis de Sue Donaldson, donde ella conceptualiza hasta un concepto de justicia animal. Pero pues, hasta voy a pedir que nos ¿sabes? pases el link por Twitter para que la gente pueda acceder en sus casas, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un programa maravilloso. Creo que todos aprendimos muchísimo. Ojalá y pudiéramos seguir platicando porque este tipo de programas agradecen mucho. Yo soy Alejandro Telles. Esto fue Derecho y Sentir por Justicia TV. Nos vemos en la próxima.